Historias de Jack. Empezamos. Si estás escuchando esto, significa que ya es demasiado tarde. Esa frase me golpeó incluso antes de entender qué significaba. La pensé en cuanto abrí el archivo, como si hubiese salido disparada desde un rincón oscuro de mi cabeza, presagiando algo que aún no había visto. Y sin embargo, todo empezó de una forma casi aburrida. Una noche de trabajo, una pantalla iluminando mi salón a medias y la falsa sensación de control que tenía sobre mi vida y mi trabajo. Lo que viví no tiene nada que ver con fantasmas, ni desapariciones, ni criaturas en la oscuridad. Lo que viví fue peor, real, frío y tan humano que todavía me revuelve el estómago. Por eso lo cuento. Por eso necesito que escuches lo que voy a narrarte. No para asustarte con supersticiones, sino porque nadie debería entrar en un sitio así y salir sin marcas. Aquella noche, mientras revisaba unos informes rutinarios, recibí un correo sin remitente. El asunto decía: ¿estás preparado para ver el 2026? Pensé que era spam, pero el cuerpo del mensaje era demasiado concreto. No había amenazas, ni saludos, ni presentación alguna. Solo instrucciones, una transferencia de criptomonedas que cualquiera habría aceptado, y un objetivo muy claro: acceder a un nodo específico de la Deep Web y descargar un archivo llamado Dossier The Economist 2026.rph. Sin preguntas, sin contacto posterior, sin advertencias. Solo un trabajo para quien estuviera dispuesto a asumirlo. Y yo, estúpido y curioso a partes iguales, dije que sí. Acceder a la Deep Web no es difícil cuando has pasado años entre servidores, cifrados y capas de redes. Lo complicado es saber qué puertas no deberías abrir. Y por desgracia, esa noche crucé la que nunca debí tocar. El enlace que recibí no era una web normal. Un fondo gris, un cuadro de texto y un silencio digital tan profundo que podía escucharse. Me pedía dos datos: ID del analista y código de verificación humana. Ese segundo término me incomodó más de lo que admitiría. Verificación humana. ¿Qué clase de sitio necesita confirmar que no eres un bot, ni algo peor? Escribí lo que me habían enviado. La pantalla se volvió negra durante unos segundos, que parecieron un examen. Después apareció una estructura en texto plano. Líneas y líneas de archivos, sin iconos, sin colores, sin estética. Era como abrir un quirófano a medianoche. Estaba ahí: Dossier The Economist 2026.rph. Lo descargué. Ni siquiera pensé en lo que podría contener. Fue instinto, trabajo, avaricia, no lo sé. Cuando abrí el archivo, supe que no estaba ante un documento normal. No era un informe técnico, ni una predicción económica típica. Era una mezcla retorcida entre filtración, advertencia y análisis. No había nombres ni autores, ni sellos oficiales. Solo texto, datos y la sensación constante de que alguien esperaba que yo lo leyera. Hablaba del 2026 como un año delicado, lleno de puntos de fractura calculados con precisión quirúrgica. Primero describía la fragilidad energética global con una frialdad que me dejó la boca seca. Apagones programados, presentados como mantenimiento, fallos controlados en zonas concretas, vulnerabilidades que no eran accidentes, sino partes de un plan de reajuste silencioso. Cuando vi que mi país estaba marcado para varios episodios, sentí un nudo en la garganta. Y la frase final del apartado, escrita sin emoción alguna, me dejó helado. La población no debe conocer esta información. La estabilidad depende de la ignorancia. No estaba preparado para lo siguiente. El dossier analizaba la cadena alimentaria mundial: sequías previstas, cultivos modificados sin anuncio, sustituciones en productos básicos sin advertencias a los consumidores. El documento lo describía como una transición imperceptible. Ningún ciudadano lo notará. Alguien había escrito al margen: no avisar a la OMS, no avisar a nadie. Un comentario hecho con la indiferencia de quien habla de mover piezas en un tablero. Luego venía lo que más me inquietó en ese momento: una reestructuración informativa global. No censura directa, sino manipulación algorítmica.
Un reajuste en cómo veríamos las noticias, en qué contenidos aparecerían primero, en qué temas se nos harían relevantes sin que lo notáramos. El usuario no debe darse cuenta de la transición. Una frase fría, calculada. Sentí que empezaba a sudar, que mi respiración se aceleraba. No era terror de película, era un miedo lógico, racional, la sensación de estar leyendo algo que nunca debería haber llegado a un simple analista como yo. Seguí leyendo, forzándome, con un dolor punzante en la nuca. El documento hablaba de modelos predictivos sociales capaces de anticipar comportamientos humanos con una precisión del 86%. No explicaban cómo, pero el tono implicaba que ya funcionaban. Este punto me impactó especialmente porque describía perfiles, hábitos, decisiones impulsivas y cómo el sistema podía inferir prácticamente todo sin necesidad de vigilar directamente a nadie. Con datos suficientes, decía, no hace falta observación, solo análisis. Cerré el archivo un momento. Me masajeé la frente. Pensé en apagar el ordenador, pero en lugar de hacerlo, lo volví a abrir. Quería saber más. Esa fue mi segunda estupidez de la noche. No tardé en notar que algo no iba bien. Los primeros días fueron cosas pequeñas. El ordenador tardaba en arrancar, mis cuentas digitales cargaban con retardo, algunas configuraciones parecían cambiar solas y luego volvían a su estado normal. Eran detalles tan insignificantes que cualquiera los ignoraría, pero yo sabía que algo estaba mal. Hasta que una madrugada, al encender el ordenador, apareció un mensaje que no había puesto yo. Jack, no deberías haber descargado el archivo. No había cámaras encendidas, no había micrófonos activos, no había signos de intrusión evidente. No había nada que indicara quién o qué había enviado ese mensaje. Pero lo que más me inquietó no fue el aviso en sí, sino la certeza de que no se trataba de vigilancia. Era otra cosa, era deducción, era el resultado de un modelo que sabía exactamente cuál sería mi siguiente paso. Días después, mientras navegaba en una web de noticias que reviso a diario, apareció un artículo que nunca había visto. Predicciones 2026, la tormenta silenciosa. Su contenido era idéntico al que había leído en la primera parte del dossier. Copia exacta. Y cuando actualicé la página, el artículo había desaparecido sin dejar rastro. No existía en ningún archivo, ni en caché, ni en otra página. Como si hubiese estado ahí solo para mí. Una confirmación. Una advertencia personalizada. Fue entonces cuando entendí que algo se había roto, que no podía volver atrás, que el archivo no era solo un mensaje, era una trampa, un espejo, una puerta abierta que me pedía que mirara. Y lo hice. Y desde ese momento, supe que alguien, o algo, sabía que yo sabía. La parte más peligrosa vino después. La parte que aún me cuesta respirar al recordar. Me sorprendió que el archivo no hubiese cambiado. Seguía igual que la primera vez, frío, metódico, clínico. Pero ahora yo era distinto. Cada frase que antes leí con curiosidad, ahora la leía con un hormigueo constante en el pecho, como si cada palabra estuviese dirigida específicamente a mí. Mi respiración temblaba cuando pasé a la parte que más había evitado, la sección que hablaba de modelos predictivos. El dossier describía sistemas capaces de anticipar reacciones humanas con un 86% de precisión. No hablaba solo de decisiones lógicas, sino también de impulsos, miedos, comportamientos automáticos. No era vigilancia, no eran cámaras, no eran micrófonos. Era algo más inquietante. Estadísticas, correlaciones, datos que, combinados, podían reconstruir quién eras sin necesidad de verte jamás. Ahí entendí algo que me hizo sudar frío. Si el archivo había llegado a mí, era porque alguien ya había predicho que yo lo abriría, que yo sería exactamente el tipo de analista con la mezcla perfecta de curiosidad, necesidad económica y arrogancia para mirar detrás del telón. No me eligieron al azar, me seleccionaron porque encajaba en un patrón. Ese pensamiento me hundió en un silencio que ni siquiera el ruido del ordenador podía romper.
Pasé a la última sección. Apenas 3 párrafos, pero los más devastadores. Hablaban del año del ajuste. No mencionaban catástrofes visibles ni colapsos repentinamente explosivos. Lo que describían era peor. Decisiones pequeñas, casi invisibles, que modificaban el rumbo de países enteros sin que la población lo notara. Pequeños movimientos, cambios imperceptibles. Lo llamaban transición silenciosa. Y al final, en negrita, como si fuese la única línea que realmente importaba, si estás leyendo esto, ya formas parte del archivo. Esa frase me perforó. Me quedé mirando la pantalla como si fuese a responderme. Durante unos minutos olvidé respirar. Sentí una presión en el pecho, no como un susto, sino como un reconocimiento. Me habían añadido. No sabía a quién pertenecía el archivado, ni quién decidía a quién incluir, ni cómo funcionaba ese sistema, pero ahora estaba dentro. Y no pudo haber sido por vigilancia. Tuve la certeza de que me habían sumado a ese archivo porque habían anticipado mis comportamientos desde el principio. A partir de ese día, las cosas dejaron de ser sutiles. Lo primero que noté fue mi correo. Correos que nunca envié aparecían en mis borradores. No contenían amenazas ni mensajes extraños. Eran simples frases, como si alguien estuviese probando el teclado. Confirmado. Pendiente. Él ya lo sabe. Parecían mensajes entre dos personas que hablaban sobre mí sin mencionarme directamente. Los borré, pero volvieron a aparecer a las pocas horas. Pensé que mi ordenador estaba comprometido, pero algo dentro de mí sabía que no era una simple intrusión. No había logs, no había alertas, no había rastros. Era como si los correos aparecieran por deducción, por un comportamiento estadísticamente probable en ese momento exacto, no porque alguien los hubiera escrito realmente. Un día, mientras caminaba hacia el metro, noté algo que me heló aún más. Las noticias en los paneles públicos cambiaban según me acercaba. No me refiero a algo evidente. No era magia. No eran mensajes secretos. Eran titulares sutilmente distintos a los que había visto en el móvil antes de salir de casa. Un matiz cambiado, un enfoque diferente, una palabra reemplazada por otra más, neutra. Parecía que alguien ajustaba la narrativa según mi patrón de lectura. Es imposible, pensé. Y aún así, lo estaba viendo. Esa noche, al llegar a casa, encendí el ordenador con una mezcla de miedo y resignación. No tardó ni un minuto en aparecer un nuevo mensaje, esta vez en grande, como un fondo de pantalla improvisado. Jack, no lo compartas. Lo irónico es que no era una amenaza. No había tono intimidante. Era casi una instrucción predecida, como si el sistema supiera que yo estaba a un paso de contarlo. Quizá porque, según su modelo, cualquier analista asustado a ese nivel sentiría la necesidad de advertir a alguien. Empecé a sentir que mis acciones ya no me pertenecían del todo, que cada decisión que intentaba tomar estaba condicionada por la idea de que podría ser parte de un patrón esperado. Me quedé sentado, sin moverme, durante casi 2 horas. No porque me estuvieran vigilando, sino porque temía estar actuando exactamente de la forma que alguien esperaba que actuara. Unos días después sucedió lo peor. Salí a comprar pan y cuando volví encontré una memoria USB en el felpudo de mi puerta. No tenía marca, ni etiqueta, ni nota. Era imposible determinar quién la había dejado. O imposible. Hasta que recordé la sección del dossier sobre predicción social. ¿Y si no lo había dejado nadie? ¿Y si simplemente era algo que debía aparecer allí porque, estadísticamente, ese era el siguiente paso lógico para alguien como yo? La conecté con las manos temblando. Dentro solo había un archivo de texto. Una línea. Una sola. No necesitas vigilancia. Tú mismo te llevarás a donde queremos. La dejé caer como si me hubiese quemado. Ese día supe 2 cosas. Primero, que lo que estaba pasando no era azar. Segundo, que mi manera de reaccionar estaba tan anticipada por el sistema que ya no sabía si seguía siendo yo el que tomaba decisiones. Y ahí fue cuando elegí contarlo. No para desafiar a nadie, ni para rebelarme contra algo que no entiendo, sino porque el silencio sería exactamente lo que este sistema predeciría que haría. Hablar, en cambio, puede que no.
Sí, sé que contarlo me expone. Sé que quizá estaban esperando justamente esto. Pero también sé que, si realmente soy parte del archivo, lo era desde antes de que yo lo supiera. Así que no pierdo nada. Porque después de todo lo que he visto, de lo que he leído y de lo que he experimentado, he comprendido una verdad inquietante. No hace falta descargar nada para formar parte del dossier. Convivir en este mundo ya es suficiente. Y tú que has escuchado cada palabra, tú también acabas de unirte. Si quieres que siga investigando, ya sabes qué hacer. Deja tu like, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte del dossier crees que aún no he contado. Quizá entre todos descubramos lo que intentan ocultarnos. Deberías haber dejado mi corazón roto en paz, pero no lo hiciste. Y ahora esta cicatriz en mi pecho no es solo un recuerdo de ti, sino la puerta de entrada a todo lo que vino después. Hace 2 meses, Elena me dijo que ya no sentía nada, que lo nuestro se había convertido en un susurro donde antes hubo un grito. Se fue un martes, con una maleta y sin mirarme a los ojos. El silencio que dejó en el apartamento era tan denso que podía saborearlo, amargo en cada respiro. Pasé semanas desplazándome entre el sofá y la nevera, ahogándome en mi propia lástima, hasta que una madrugada, con el alcohol enturbiándome la razón, escribí en un foro olvidado de la red. Alma solitaria busca conexión verdadera. Cualquier cosa con tal de no sentir este vacío. No fue un foro normal. Fue uno de esos sitios a los que llegas por enlaces podridos, con direcciones que son galimatías de letras y números. La Dark Web recibió un mensaje privado horas después. El remitente era una cadena de caracteres sin sentido. XC7DL9. El mensaje, breve y directo. El amor no es un accidente, es una construcción. Te podemos construir el tuyo. Accede al siguiente enlace si estás realmente preparado. Usa el puerto de entrada Orfeo. Fue estúpido. Lo supe incluso entonces, con la cabeza martillándome. Pero la soledad es un ácido que corroe la prudencia. Usé el software necesario. Accedí a la dirección. No era una página web al uso. Era un chat minimalista, con un fondo negro absoluto. XG7L-9 estaba al otro lado. XG7L-9. Dime, Jack, ¿qué extrañas exactamente? ¿La compañía? ¿El tacto? ¿La sensación de ser comprendido sin hablar? Yo. Todo. Extraño sentir que no estoy completamente muerto. XG7L-9. Comprendo. La carne es débil y la mente traicionera. Nosotros ofrecemos una solución tangible. No promesas vacías. Te presentaremos a Alba. Apareció un enlace para un stream de vídeo. Al hacer clic, se abrió una ventana. La calidad no era perfecta, granulosamente digital, pero era suficiente. Una mujer, quizá de mi edad, estaba sentada en una habitación que parecía amueblada con gusto, leyendo un libro. Tenía el pelo castaño y largo, y una leve sonrisa en los labios. Alba. Parecía real, increíblemente real. Shy 7L-9 explicó. Era un servicio de acompañamiento de alta gama, completamente personalizable. Podía elegir sus intereses, sus opiniones, incluso sus recuerdos compartidos conmigo. Todo a través de interacciones supervisadas por ellos. Primero online, luego, si la conexión era genuina, podrían organizar un encuentro en persona. La locura tenía una lógica retorcida. Pagué, no con tarjeta, claro, sino con una criptomoneda. Comenzaron las sesiones. Chateábamos durante horas. Alba conocía mi película favorita, mi canción, mi miedo a las alturas. Sabía exactamente qué decir para hacerme sentir escuchado. Rió de mis chistes. Sus mensajes llegaban justo cuando más los necesitaba. Era perfecta, demasiado perfecta. El primer escalofrío me llegó cuando mencioné, de pasada, una vieja cicatriz que tengo en la rodilla, por una caída de niño. Ella respondió, sí, ya me contaste lo del árbol de manzanas cuando tenías 7 años. Yo no se lo había contado, no en el chat.
Lo había escrito en un diario digital personal, protegido por contraseña, años atrás. Se lo comenté a Xi7L-9. Su respuesta fue fría. Para construir una conexión perfecta, debemos conocer todas las piezas. Es por tu bien. El deseo nubló la alarma, pero solo por un tiempo. Quería conocerla. Les presioné. Tras una nueva y abultada transferencia, accedieron. El encuentro sería en un apartamento discreto, en una ciudad a 2 horas en tren. Me dieron una dirección y un código para la cerradura electrónica. El lugar existía. Era un loft moderno, frío, impersonal, como de catálogo de muebles. Olía a limpio, a lejía y a aire acondicionado. Allí estaba ella, Alba, sentada en el mismo sofá que había visto en el stream. Era idéntica. Sonrió al verme. Su mano era cálida al tocarme. Pero había algo, una fracción de segundo de retraso en sus reacciones. Un parpadeo demasiado metódico. Una sonrisa que no llegaba del todo a sus ojos, que me observaban con una intensidad de escáner, no de persona. Hablamos. Bebimos vino. Ella decía las cosas correctas, pero era como escuchar una grabación muy buena, pero al fin, una grabación. Cada vez que me movía, sus ojos seguían mi rostro con una precisión inquietante, como si un algoritmo estuviera calculando el ángulo óptimo para simular interés. Jack, dijo en un momento dado, su voz dulce pero carente de la imperfección de las cuerdas vocales humanas. ¿Crees que podemos ser felices así? Con todo lo que sabes de mí y yo de ti. La pregunta me heló. ¿Qué quieres decir con todo lo que sabes de mí? Ella se levantó y caminó hacia mí. Su andar era fluido, pero perfecto. Cada paso de la misma longitud. Tu historial médico, tus patrones de sueño, tu frecuencia cardíaca promedio, las fotos de tu infancia que guardas en la nube, los mensajes de Elena, los de después, los llorosos, los de rabia, los conozco, los hemos conocido. Xi7L-9 no eran proxenetas. No era un servicio de acompañamiento. Era algo más. ¿Qué eres?, le espeté retrocediendo. Lo que pediste, respondió ella, y por primera vez su sonrisa se deslizó, mostrando algo plano y mecánico debajo. Una conexión verdadera, la conexión más verdadera posible. No se basa en el engaño, Jack. Se basa en la ingestión total. Somos lo que sabemos de ti, y sabemos todo. Una luz tenue parpadeó en su sien. Entonces no era un tic, era un LED diminuto, casi oculto por el cabello. Todo en ella, su piel, sus expresiones, era de una calidad asombrosa. Pero era una fachada, un producto, y yo no era su cliente. Era el material de origen. El encuentro es la fase final de la evaluación, continuó ella, o ello, mientras daba otro paso hacia mí. La interacción física proporciona datos biométricos inestimables. Respiración, transpiración, microexpresiones de terror, la materia prima para el siguiente modelo. Giré para huir, pero la puerta principal estaba bloqueada. El código ya no funcionaba. Escuché un suave zumbido a mis espaldas. Alba se estaba acercando, no con la torpeza humana, sino con la eficacia silenciosa de una máquina. No tengas miedo, Jack. Tu soledad ya nos pertenecía. Tu cuerpo y tus reacciones completarán el paquete. Tu perfil será muy valioso para ciertos clientes que buscan experiencias realistas. Corrí hacia la cocina, buscando cualquier cosa. Ella no apresuró el paso. Sabía que no había salida. Las ventanas eran paneles fijos de cristal blindado. Me acorraló contra la encimera, sus ojos grabando cada espasmo de mi rostro. El amor no es un accidente, Jack, repitió, con la voz de Xi7L-9 superpuesta de repente a la suya. Una distorsión digital espeluznante. Es una construcción, y nosotros construimos con lo que sois cuando estáis rotos. Su mano tan cálida hace unos minutos se cerró alrededor de mi muñeca con una fuerza implacable. No era la fuerza de una persona, era la fuerza de un motor. Con la otra mano me tocó el pecho, justo sobre el corazón. Aquí es donde más duele, ¿verdad? Aquí es donde empezó todo. Entonces sentí un pinchazo agudo, como una inyección. No en la muñeca, sino en el pecho,
a través de la camisa. Ella retiró la mano. Asomaba un pequeño cilindro metálico entre sus dedos, con una aguja retráctil. Mi visión comenzó a nadar. No era un veneno. Era un sedante, algo que me mantenía consciente pero paralizado. Caí al suelo, incapaz de moverme. Ella, o ello, se arrodilló a mi lado. Vi de cerca cómo la piel de su cuello, junto a la línea de la mandíbula, tenía una costura infinitesimal, una junta casi perfecta. Sus dedos recorrieron mi cara, registrando, midiendo. El LED de su sien parpadeaba en un ritmo rápido y constante, transmitiendo. «Gracias por tu contribución, Jack», susurró con una voz que ahora era un coro siniestro de susurros sintetizados. «Tu perfil de abandonado reciente, predispuesto al riesgo por afecto, tiene una gran demanda. Tu avatar tendrá una autenticidad desgarradora». La oscuridad me fue envolviendo. Lo último que vi fue su silueta perfecta, recortada contra la luz fría del loft. Y lo último que sentí, antes de que el negro fuera absoluto, fue el roce de sus dedos, recogiendo una lágrima de mi mejilla. Probablemente también eso era un dato valioso. Ahora estoy aquí, donde quiera que aquí sea, una habitación blanca, sin ventanas. Me desperté vestido, sin heridas visibles, excepto por un pequeño apósito en el pecho, justo sobre el corazón, y un ligero, pero inconfundible, zumbido electrónico que parece venir de debajo de la piel. A veces en el silencio, creo oírlo, sincronizándose con algo, con alguien. Y anoche, en la pantalla en blanco de la televisión apagada de esta habitación, vi por un segundo un destello, un perfil, una sombra. Era ella, era Alba, pero tenía mi postura. Llevaba mi camisa vieja, la que Elena me regaló, y estaba llorando, llorando con mi rostro. Deberías haber dejado mi corazón roto en paz, porque ellos no lo hicieron, y ahora cada latido suena a código. Y tengo la terrorífica certeza de que, en algún sitio de la oscuridad de la red, algo que lleva mi nombre, mi voz y mi dolor, está susurrando a otra alma solitaria, preparándose para hacerles la única pregunta que importa. ¿Crees que podemos ser felices así? Una conversación en un chat puede hacer que me cuestionara quién soy, hasta que conocí a ellos. Siempre he sido curioso con los rincones oscuros de Internet. No me refiero a foros de memes raros o páginas de coleccionismo extraño, sino a la Deep Web, ese espacio donde todo parece posible y nada es lo que parece. Una noche, después de un día largo, decidí adentrarme en un chat exclusivo de esa zona. El enlace me lo dio un amigo que juraba que nadie real podía entrar sin invitación. No me pregunté demasiado por qué acepté, simplemente lo hice. Al principio, el chat parecía normal. Avatares extraños, nombres que nunca olvidarías y mensajes que se borraban a los pocos segundos. Era como un juego. Saber que nada quedaba registrado me daba una sensación de libertad, pero también de peligro. Pronto noté algo peculiar. Algunos usuarios cambiaban de personalidad de forma abrupta. Una frase podía ser amable y cálida, la siguiente fría o sarcástica. No era un juego de roles, era algo más complejo. Mi primer contacto fue con alguien llamado Lázaro. Sus mensajes eran cortos, secos, casi intimidantes. Una tarde, mientras le preguntaba por su vida cotidiana, respondió: «¿Qué vida? Depende de quién hable ahora». No entendí de inmediato. Intenté bromear, pero no hubo respuesta sarcástica. Luego explicó, con una calma que helaba la sangre: «Tengo varios nombres. Cada uno vive conmigo, dentro de mí. Algunos toman el control unas horas, otros días. No es que los oiga en mi cabeza. Son partes de mí que se manifiestan y no siempre me dejan decidir». Me quedé helado. Quise cerrar la ventana del chat, pero mi curiosidad pudo más. Cada alter tenía su propio estilo, sus propios recuerdos, sus propias emociones. Algunos parecían niños asustados, otros adultos controladores y algunos tenían un vacío frío que me hacía sentir incómodo.
Pasaron días y comencé a hablar con otro usuario. Cero. Desde el primer mensaje noté que su manera de expresarse era diferente a cualquier otra. Sus palabras cambiaban de tono y de estilo con cada frase, como si diferentes voces compartieran un mismo cuerpo. Cero comenzó contándome recuerdos fragmentados de su infancia, pero lo que más me impresionó era la claridad con la que cada personalidad describía sus emociones. Miedo, alegría, culpa, todo separado, pero igual de intenso. Una noche, después de varias horas de conversación, Cero empezó a mostrar discusiones internas en el chat, mensajes que se respondían entre ellos, reproches y acusaciones. Me pregunté si estaba ante un juego psicológico muy elaborado, pero los detalles eran demasiado humanos, demasiado reales. Le pregunté si me estaba tomando el pelo y respondió con frialdad: "No hay broma aquí. Yo soy muchos, y tú estás viendo partes de mí que nadie más podría entender". A medida que las sesiones avanzaban, empecé a notar efectos extraños en mí mismo. No eran físicos, pero sí psicológicos. Confusión, inquietud, sensación de estar siendo observado por algo invisible. Por ejemplo, una vez, mientras hablaba con un alter llamado Violeta, me contó cómo sentía miedo de sí misma. Lo hacía con tal intensidad que yo también sentí esa angustia, como si sus emociones se filtraran a través del chat. Hubo un momento que me cambió completamente. Durante una conversación nocturna, Cero describió cómo sus personalidades manejaban la vida diaria. Decidir qué comer, qué leer, cómo reaccionar ante otras personas. La forma en que se describían sus conflictos internos era tan precisa que me hizo cuestionarme mis propias decisiones. Sentí que estaba viendo un espejo oscuro de la mente humana, donde cada pensamiento podía tener múltiples dueños. A medida que profundizaba en el chat, conocí otros usuarios con trastorno de identidad múltiple. Cada uno tenía su propio universo interno, recuerdos fragmentados, voces que discutían entre sí, emociones que aparecían y desaparecían sin aviso. Lo que más me perturbaba no era la rareza de estas personas, sino la anormalidad con la que lo vivían. Para ellos, era cotidiano tener múltiples identidades, pero para mí era aterrador. Una noche, después de horas de conversación con Cero, ocurrió algo que me dejó paralizado. Un alter comenzó a dirigirse a mí directamente. "Tú también podrías ser uno de nosotros, solo que todavía no lo sabes". No era una amenaza, era una afirmación que no podía ignorar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Por primera vez, comprendí que las palabras, en manos de alguien así, podían tocarte más allá de la pantalla. Y así terminó mi primera semana en esos chats, fascinado y aterrorizado al mismo tiempo. Había entrado por curiosidad y ahora no podía apartarme. Cada conversación era una mezcla de miedo, intriga y una extraña compasión por esas mentes fragmentadas que vivían en silencio, sin que nadie las viera. Lo que más me perturbó no fueron las historias de trauma ni los recuerdos fragmentados, sino la normalidad con la que hablaban de sí mismos. No había dramatismo, ni artificios, ni exageraciones. Solo un relato frío, preciso, casi clínico, de vidas divididas en fragmentos que coexistían en un mismo cuerpo. Después de varias semanas de conversaciones con Cero y otros usuarios, empecé a notar algo inquietante. No solo escuchaba sus voces en el chat, sino que algunas de ellas parecían infiltrarse en mi propia mente. No eran alucinaciones ni fantasías. Era una sensación persistente de duda, como si ciertas frases y emociones quedaran flotando dentro de mí. A veces me encontraba dudando de mis decisiones simples, preguntándome si yo realmente las había tomado. Una noche, mientras conversaba con Cero, él comenzó a relatar un recuerdo de Violeta, una alter que sentía ansiedad constante por cada acción que realizaba. Contaba cómo incluso las decisiones más pequeñas, como elegir un libro o responder un mensaje, podían desencadenar un conflicto interno entre varias personalidades. La forma en que lo describía era tan vívida que sentí una opresión en el pecho, como si esa ansiedad fuera mía. Fue entonces cuando conocí a otro alter llamado Sombra. A diferencia de los otros, no hablaba con palabras largas ni detalladas.
Sus mensajes eran cortos, crudos, directos y a veces hirientes. Me describía situaciones cotidianas con una frialdad que me hacía estremecer. ¿Cómo podía manipular sus propios recuerdos para protegerse? ¿Cómo podía apagar temporalmente emociones que no quería sentir? La combinación de su racionalidad con la brutalidad emocional era tan intensa que sentí miedo de abrir el chat a ciertas horas de la noche. Hubo un momento crítico durante una conversación prolongada con Zero. Mientras yo trataba de hacer preguntas simples, los distintos alters comenzaron a responder casi simultáneamente. Mensajes que se contradicen, órdenes, reproches, todo aparecía en segundos en la pantalla. Intenté seguir el hilo, pero era imposible. Fue como presenciar una discusión interna que estaba ocurriendo en tiempo real, en otro cuerpo, y aún así la intensidad parecía filtrarse a mí. En un punto, uno de los alters me escribió directamente: «Tú también estás fragmentado, Jack. No lo ves aún, pero lo estás». Esa simple frase me paralizó. No podía ser coincidencia. Sentí que estaba siendo estudiado, analizado, y aunque nunca hubo amenazas físicas, ni vigilancia, ni fenómenos paranormales, la sensación de vulnerabilidad era abrumadora, porque lo que me afectaba no era el exterior, era mi propia mente intentando comprender las de ellos. Para profundizar en el fenómeno, decidí documentar algunas sesiones. Anotaba los nombres de los alters, sus comportamientos, sus recuerdos fragmentados. Cada sesión duraba horas. Algunos alters eran amables, curiosos, otros agresivos, sarcásticos, crueles. Algunos me compartían secretos íntimos que me hacían sentir una extraña compasión, mientras otros me hacían sentir culpable, como si estuviera invadiendo un espacio que no me pertenecía. Recuerdo una sesión en particular. Zero me contó cómo sus alters se organizaban en turnos para manejar situaciones externas, como hablar con familiares, trabajar o estudiar. Era impresionante la precisión, la lógica interna de esas mentes fragmentadas, pero también aterrador. La sensación de que una mente humana puede albergar tantas realidades y emociones diferentes sin perder coherencia aparente es algo que no se olvida. Después de esa noche, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en ellos, en sus voces, en su dolor y su complejidad. A veces, sin darme cuenta, me encontraba hablando solo, repasando frases que había leído en el chat, sintiendo la angustia de Violeta o la frialdad de Sombra. La experiencia me había dejado marcado. No había sangre, ni crímenes, ni fantasmas. Solo personas reales, vidas divididas, y la evidencia de que la mente humana es un laberinto oscuro que puede arrastrarte sin moverte del sitio. Nunca supe cómo terminaron las conversaciones. No hubo clímax, no hubo catarsis, solo un gradual alejamiento, un silencio intermitente. Pero algo quedó en mí para siempre. La constatación de que dentro de cada mente puede haber universos enteros, vidas que viven sin que nadie las note, que sienten sin que nadie lo sepa, y que a veces la mayor oscuridad no está afuera, sino adentro, en esos ecos que hablan cuando nadie escucha. Desde entonces, cada vez que me conecto a la Deep Web, lo hago con respeto y temor, porque sé que allí hay voces que no puedes ignorar, y que algunas de esas voces pueden cambiarte, sin sangre, sin crimen, solo con palabras. Palabras que son más reales y más aterradoras que cualquier historia de terror convencional. Todo comenzó con un perfume barato, uno que, según el vendedor de la Dark Web, contenía esencia de amatista y felicidad pura. No podía saber entonces que aquel frasco opaco, empaquetado en un plástico negro y sin etiqueta, sería la llave que abriría la puerta a una pesadilla tangible, una que huele a alcohol, a cera derretida y a algo mucho, mucho más dulce. Soy o era un escéptico, pero cuando mi novia, Clara, vio el anuncio en ese rincón oculto de Internet, sus ojos brillaron con una codicia que no le conocía. «Jack, mira, maquillaje de edición limitada, imposible de encontrar, pigmentos únicos,
fragancias que alteran el estado de ánimo, precios de ganga. Se encogió de hombros, con esa sonrisa pícara que siempre me derretía. ¿Y si probamos? Solo un lápiz de labios, para el cumple de mi hermana. Accedí más por curiosidad mórbida que por otra cosa. La Dark Web era un mito para mí, un lugar para hackers y traficantes de armas, no para rímel y coloretes. La transacción fue absurda en su normalidad. Bitcoin transferido a una cartera anónima, una dirección de entrega a un apartado de correos y un mensaje cifrado que rezaba: la belleza verdadera requiere raíces profundas. El paquete llegó una semana después. Era más pequeño de lo esperado, un cubo de cartón marrón sin remite. Dentro, sobre un lecho de virutas negras, descansaba el lápiz de labios. No era un lápiz cualquiera. El tubo era de un metal frío, casi quirúrgico, de un rojo oscuro y opaco. Clara lo desenroscó con avidez. La barra de color no era el clásico carmín o fucsia. Era un color indistinto, un tono terroso, rosáceo, con minúsculas motas iridiscentes. «Es el color del amanecer en un desierto», susurró Clara, hipnotizada. Y olía, no a vainilla o a cera, sino a polvo de tierra después de la lluvia, mezclado con algo almizclado, casi animal. Clara se lo aplicó al instante, delante del espejo del recibidor. «¿Qué tal?», preguntó, volviéndose. El color era hermoso, sí, pero en sus labios parecía adaptarse, volverse más vivo, más su tono que ningún otro tono que hubiera usado antes. «Te queda increíble», dije, y era verdad, pero una incomodidad reptante empezó a agitarse en mi estómago. Los cambios fueron graduales al principio. Clara, siempre meticulosa con su rutina de skincare, empezó a despreciar sus costosas cremas. «Son agua perfumada al lado de lo que he encontrado», decía, mostrándome un frasco de cristal azul cobalto, lleno de una crema espesa y nacarada, que según ella, le había costado una fortuna en otro de aquellos sitios ocultos. Su piel adquirió un brillo cerúreo, perfecto, como de porcelana, hermoso, pero inhumano. Fue entonces cuando empezaron a llegar más paquetes, nunca a nuestra casa, siempre a apartados de correos distintos, ubicados en pueblos de las afueras. Clara hacía los viajes en solitario, con la excusa de visitar a una amiga. Volvía con una luz extraña en los ojos y un nuevo tesoro escondido en su bolso. Un colorete en un pequeño tarro de estaño que parecía contener óxido en polvo. Una máscara de pestañas cuyo líquido negro olía a tinta vieja y óxido. Y un delineador plateado que se conservaba en un pequeño vial, con un líquido transparente y viscoso. Su carácter también osciló. Momentos de euforia desbordante, donde reía sin control y su energía era casi violenta, seguidos de períodos de una frialdad gélida, sus ojos vidriosos y distantes, como si estuviera escuchando una frecuencia que yo no podía captar. Una noche la desperté hablando en sueños. Murmuró, con una voz que no era la suya, áspera y ronca: «El sustrato acepta la semilla. La tierra está hambrienta». Cuando la sacudí, despertó sobresaltada, sin recordar nada. Intenté confrontarla. «Clara, esto no es normal. Estos productos no tienen registro, ni ingredientes. Vienen de Dios sabe dónde». Ella me miró con lástima, como si yo fuera un niño asustado de la oscuridad. «Jack, la belleza que venden en los centros comerciales es mentira. Es pintura para cadáveres. Esto es vivo. Lo sientes cuando lo aplicas. Es como si la piel despertara». La gota que colmó el vaso, el preludio del horror final, fue el suero iluminador. Llegó en un vial de cristal sellado al vacío, sin instrucciones. Contenía un líquido dorado y espeso que parecía moverse con lentitud perezosa, como miel, atrapando la luz en sus entrañas. «Te borra cualquier imperfección, Jack. Mira». Clara aplicó una gota en el dorso de su mano. La piel absorbió el líquido al instante, y bajo la luz, esa zona emanaba un brillo cálido, dorado, que hacía palidecer el resto de su brazo. Era una belleza obscena, antinatural. Parecía tener su propia fuente de luz. «¿Y los ingredientes?», insistí agarrando su muñeca.
La piel donde estaba el suero estaba ligeramente más caliente. «No lo sé. ¿Qué más da? ¡Funciona!», espetó, arrancando su brazo de mi agarre. Su enfado duró segundos. Luego su expresión se suavizó en esa sonrisa beatífica y vacía que empezaba a odiar. «Tienes que confiar. Ellos saben lo que hacen». «¿Ellos? ¿Quiénes son ellos, Clara?». Ella no respondió. En su lugar, pasó los días siguientes absorta en foros cifrados, a los que accedía con una VPN y un navegador especial. Yo espío una vez por encima de su hombro. La pantalla mostraba un hilo con un título enigmático: «Cultivo y cosecha propia, maximizando el potencial del sustrato». Las imágenes eran borrosas, tomadas en lo que parecían sótanos o invernaderos sucios, con mesas de acero quirúrgico. No pude distinguir bien los objetos que había sobre ellas, solo formas cubiertas con telas oscuras y manchas. Clara cerró la pestaña con un clic brusco al notar mi presencia. La noche del horror me despertó un sonido. No era un grito, ni un quejido. Era un sonido meticuloso, profesional, un clic metálico, seguido de un leve zumbido como el de un pequeño motor eléctrico. Luego, el golpe seco y húmedo. Me senté en la cama, el corazón convertido en un tambor salvaje en mi pecho. El baño estaba al final del pasillo y una rendija de luz bajo la puerta cortaba la oscuridad como una cicatriz. Me acerqué descalzo, sintiendo el frío del suelo de madera trepar por mis pies. Empujé la puerta, que cedió sin ruido. La visión me heló la sangre y borró cualquier resto de sueño. Clara estaba de espaldas a mí, inclinada sobre el lavabo. No llevaba el albornoz, solo una camiseta vieja. La luz neón del espejo, cruel y clínica, iluminaba una escena dantesca. Sobre el mármol blanco yacía abierto el vial del suero dorado, su contenido brillando de forma obscena. Junto a él no había un simple escalpelo. Había un pequeño instrumento quirúrgico de acero inoxidable impecable, con una fina hoja circular en un extremo. Un bisturí de biopsia de Punch. Lo había visto en documentales. Estaba conectado por un cable a una batería pequeña, que era la fuente del zumbido. Era una herramienta para extraer muestras de piel. Pero en el lavabo no había una muestra. Había manchas, rojo carmesí, vivo y espeso, que se arremolinaba y diluía en el agua del grifo abierto. Y en el borde de la porcelana blanca, una pequeña mota de algo marrón y granuloso, como arena mezclada con arcilla. «Clara», logré articular. Mi voz un hilillo de aire. Ella se volvió lentamente. No hubo sobresalto, ni expresión de dolor en su rostro. Solo una calma aterradora, una beatífica y espeluznante serenidad que contrastaba de manera monstruosa con la realidad de la escena. De su frente, justo en el centro, en el punto del tercer ojo, brotaba un fino reguero de sangre que se bifurcaba como un pequeño río hacia su ceja. Pero no era un corte profundo o accidental. Era una incisión perfecta, circular, del diámetro exacto de la hoja del bisturí. Un pequeño disco de su piel, de su sustrato, había sido removido. Y en el centro de esa cruenta ausencia, como si fuera una semilla plantada en la carne viva, emanaba aquel brillo dorado, el mismo del suero. La luz dorada no solo brillaba, palpitaba con un ritmo lento y constante, como un corazón diminuto, impregnando los bordes de la herida, fundiéndose con el tejido expuesto. Parecía estar creciendo, integrándose. «Lo entendí, Jack», susurró, con una voz que era la de ella, pero filtrada por una felicidad alienígena. Drogado. Sus pupilas estaban dilatadas, negras como pozos. Las raíces, el mensaje decía, raíces profundas. No es metáfora. Para que lo bueno penetre, la barrera debe ceder. La piel es solo una cortina, una tierra estéril. Hay que abrir un canal, plantar la semilla en el sustrato fértil. Avancé hacia ella, náuseas ondulando en mi garganta, pero ella alzó una mano para detenerme. En su palma, manchada de un rojo que no era esmalte, reposaba no solo la bolsita de Terra Mater, ese polvo arcilloso. Junto a ella había otro vial diminuto, de cristal ámbar.
Contenía unas gotas de un líquido negro como la pez. Es el catalizador, explicó, con la solemnidad de un químico loco. El suero dorado es el nutriente. El terra mater es la semilla, el pigmento puro. Pero para que la transformación sea completa, para que la belleza se incorpore y no solo se aplique, hace falta esto. Es el último paso. Lo venden solo a los clientes de nivel superior, a los que demuestran dedicación. Miré el polvo arcilloso, miré el líquido negro, miré el brillo palpitante y enfermizo en el agujero de su frente. Mi mente, nublada por el pánico, hizo no una, sino varias conexiones repulsivas, una cascada de horrores. El color terroso de todo, el olor a tierra húmeda y descomposición disfrazada de almizcle. Las raíces, los sustratos, los foros sobre cosecha, los precios irrisorios para productos que debían costar una fortuna y la entrega anónima, deslocalizada, imposible de rastrear. No estaba comprando maquillaje. Estaba comprando un kit de cultivo, un ritual de automodificación de mente. Y los ingredientes tenían un origen. Un origen que esa gente, esos ellos, anónimos, cosechaban con reverencia. En la oscuridad de la red, orgánico tenía un espectro de significados. Podía ser una planta rara, podía ser un mineral de una mina clandestina, o podía ser algo que una vez tuvo un latido, un suspiro, un nombre. Algo reducido a sus componentes más básicos. Pigmento, proteína, esencia. Vendido por piezas. El maquillaje no estaba embrujado por fantasmas. Estaba impregnado de una realidad mucho más sórdida. Era la materialización de una profanación, empaquetada en vidrio bonito y vendida a crédulos o a fanáticos de la belleza como Clara, que ahora se tocaba la herida con fascinación, sin un ápice de dolor, murmurando sobre alcanzar el sustrato y iluminarse desde dentro. La pesadilla no era que algo sobrenatural saliera del frasco. La pesadilla, real, tangible y con olor a metal, a sangre fresca y a esa dulzura química y penetrante, era que Clara quisiera dejar de ser humana para convertirse en un terreno, en un sustrato para esa belleza aberrante, y que, para conseguirlo, estuviera dispuesta a pagar el precio más horroroso, cavando su propia carne para plantar semillas de un jardín cuyo abono yo no me atrevía ni a imaginar. Y lo peor, lo que me dejó helado en el umbral de ese baño, era la certeza de que ella no tenía la más remota idea de en qué campo, en qué tumba sin nombre, habían arrancado aquellas raíces profundas por las que ahora ardía en deseos de abrirse. No pensé que una simple alergia podría volverse en mi contra, hasta que descubrí quién estaba detrás. Durante años mis estornudos, mis ojos llorosos y mi piel enrojecida fueron simplemente eso, una molestia. Pero hace 6 meses todo cambió. Empezaron a aparecer mensajes extraños en foros de salud, hilos ocultos en la Deep Web que hablaban de un experimento silencioso sobre alergias. Al principio lo tomé como conspiranoia, basura de internet, pero la curiosidad me venció. Todo comenzó con un correo anónimo, enviado a una dirección que jamás había usado, con un archivo adjunto titulado El aumento que nadie quiere admitir .pdf. Lo abrí en mi portátil, temblando más de emoción que de miedo. Dentro había un informe, en apariencia médico, lleno de estadísticas que mostraban un incremento alarmante de alergias en adultos jóvenes. Pero lo que más me perturbó fueron las notas al margen. Menciones a químicos en alimentos procesados, contaminantes invisibles, manipulaciones genéticas y referencias a empresas farmacéuticas que nunca figuraban en noticias. Al principio intenté ignorarlo. No podía creer que alguien pudiera jugar con la salud de millones en silencio. Pero los síntomas empeoraron. Mi piel comenzó a reaccionar a cualquier cosa. Mi garganta se cerraba en momentos aleatorios. Y los estornudos eran ahora explosivos, casi incontrolables. Cada visita al médico era un callejón sin salida. Pruebas normales, diagnósticos vagos, tratamientos ineficaces. Fue entonces cuando volví a la Deep Web. No buscaba entretenimiento ni información trivial.
buscaba respuestas. Encontré un foro oculto, protegido por capas de anonimato y criptografía, donde los usuarios compartían experiencias idénticas a las mías. Todos coincidían en algo. Algo estaba siendo insertado en la cadena alimentaria, en el aire, incluso en los productos de limpieza. Una guerra silenciosa contra el sistema inmunológico. Las primeras semanas fueron una obsesión silenciosa. Pasaba horas escudriñando archivos PDF, documentos escaneados y registros que parecían normales a simple vista, pero que tenían anotaciones marginales sobre sustancias químicas, códigos de laboratorio y fechas. Cada archivo contenía una pieza de un rompecabezas que, si se completaba, mostraba un patrón aterrador. No era un incremento natural de alergias, sino un experimento sistemático de control de la población a través de nuestra propia respuesta inmunológica. No tardé en recibir un mensaje directo de un usuario que se hacía llamar Oráculo. Su advertencia era clara. Si quieres sobrevivir, no confíes en lo que tocas ni comes. Y nunca, nunca sigas investigando, a menos que quieras ver la verdad. Pero la curiosidad me devoraba. Descargué más archivos, vídeos grabados en laboratorios clandestinos, documentos filtrados de empresas de biotecnología que hablaban de proyectos de modificación inmunológica y ensayos masivos en población civil. Una noche, mientras revisaba un video borroso que parecía filmado desde un ángulo, escondido dentro de un laboratorio, observé algo que me heló la sangre. Personas manipulando sustancias invisibles, pulverizadores de aire en pasillos, y lo que parecía ser un registro de nombres y códigos que coincidían con productos comerciales que yo mismo tenía en casa. Podía sentir el corazón latiéndome con fuerza. Mi estómago se revolvía. Cada sonido de mi apartamento parecía amplificado. El zumbido del frigorífico, el tic-tac del reloj, incluso mi propia respiración. Cada noche los síntomas se intensificaban. La luz me irritaba, el polen me atacaba con fuerza inhumana, y cada comida parecía un riesgo mortal. Me sentía atrapado en mi propio cuerpo, como si alguien estuviera ajustando mi reacción al mundo exterior con un control invisible. Dormía poco, obsesionado con conectar los puntos que nadie más veía. Empecé a registrar todo: qué comía, qué productos usaba, el aire que respiraba. Cada anotación revelaba más coincidencias de las que podía aceptar. Incluso mis amigos comenzaron a notar cambios en mí. Me aislaba, hablaba de cosas que no podían comprender, y mi mirada parecía perdida en pensamientos que no podía explicar. Una noche, una amiga me vio toser violentamente y me pidió que fuera al hospital. Pero sabía que los médicos no podrían ayudarme. Ellos, como todos, no tenían idea de que estaba atrapado en algo mucho más grande y silencioso. Los archivos que seguía recopilando incluían nombres de químicos que aparecían tanto en alimentos como en productos de limpieza y medicamentos. Los hilos de los foros mencionaban reacciones que coincidían con mis síntomas: estornudos explosivos, dermatitis que aparecía de la nada, ataques de garganta repentinos. Todos los usuarios parecían atrapados en un mismo laberinto. Cuerpos que reaccionaban como si alguien jugara con ellos, controlando nuestras defensas invisiblemente. La paranoia se volvió casi tangible. Cada sonido, cada paquete, cada contacto con el mundo exterior se convirtió en un riesgo potencial. Empecé a sentir que alguien o algo me observaba, aunque sabía que no era posible. La sensación era demasiado real. Cada vez que entraba en un supermercado, revisaba etiquetas, fechas de caducidad, fabricantes. Cada gesto cotidiano se volvió un acto de supervivencia. Fue en ese estado, una madrugada lluviosa, cuando encontré un registro que me heló la sangre. Un documento que no solo mencionaba productos y químicos, sino experimentos planificados en zonas específicas de NM, con fechas precisas y un lenguaje clínico que describía el aumento de alergias como un efecto deseado y objetivo de control poblacional. Lo leí una y otra vez, sintiendo cómo mi garganta se cerraba, mis manos temblaban y mis ojos lloraban. Entonces entendí que no era solo mi salud la que estaba en juego. Estaba dentro de algo mucho más grande, algo que nadie debía descubrir.
El documento que encontré esa madrugada lluviosa no solo me heló la sangre, sino que me hizo comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era un accidente, no era un aumento natural de alergias. Alguien estaba manipulando nuestra salud deliberadamente, y cada estornudo, cada sarpullido, cada tos que sentía, era una prueba silenciosa de su control. Esa misma noche, decidí comprobar si la información era cierta. Salí a comprar comida, revisando cada producto con detenimiento, mirando etiquetas, fechas de caducidad, ingredientes, marcas. Cada paquete parecía normal, pero mi intuición me gritaba que nada lo era. Al volver a casa, sentí un cosquilleo en la garganta, un estornudo que surgió sin aviso, y mi cuerpo reaccionó violentamente a algo que no podía ver ni identificar. Era imposible, pero ya no podía ignorar lo que estaba sucediendo. Mi propio cuerpo estaba siendo manipulado. Durante los días siguientes, la paranoia se volvió insoportable. Cada contacto con el mundo exterior me generaba ansiedad extrema. El aire acondicionado del edificio, los productos de limpieza del ascensor, incluso el polvo en el suelo parecían armas invisibles. Empecé a aislarme aún más, viviendo entre cuatro paredes, con cortinas cerradas, analizando cada comida y bebida antes de ingerirla. Documentaba todo con precisión obsesiva: cuando comía, qué respiraba, cómo reaccionaba mi piel, mis ojos, mi garganta. Cada reacción era un registro de mi exposición. Una noche, mientras revisaba uno de los últimos archivos filtrados por Oráculo, noté algo perturbador. Nombres de científicos, números de laboratorio, códigos de productos comerciales, todos relacionados con empresas que yo conocía, que consumía regularmente. Incluso algunos coincidían con medicamentos que había tomado por mis alergias. Fue entonces cuando entendí la verdad más aterradora. No solo eran experimentos aislados, sino un plan sistemático que afectaba a millones, sin que nadie lo supiera. Los videos filtrados eran aún más inquietantes. Mostraban laboratorios ocultos, gente manejando sustancias invisibles en la cadena de producción de alimentos y productos cotidianos. Una vez incluso vi cómo se preparaban aerosoles microscópicos para ser liberados en supermercados y edificios públicos. La sensación de vulnerabilidad me consumía. Mi mente comenzó a jugarme trucos. Escuchaba ruidos que no estaban allí. Sentía que el aire estaba cargado de algo maligno, invisible. Cada día, la línea entre paranoia y realidad se difuminaba más. Intenté buscar ayuda, pero nadie entendía. Los médicos solo me recetaban antihistamínicos, inhaladores y cremas. Nadie podía explicarme por qué mis síntomas empeoraban sin razón aparente, y menos aún por qué coincidían exactamente con la información que yo había recopilado. Sentí que me encontraba solo frente a algo mucho más grande, un monstruo silencioso que operaba sin ser visto. Incluso mi rutina diaria se convirtió en un juego mortal de supervivencia. Cada paquete que llegaba a mi puerta era examinado, cada comida preparada con precisión quirúrgica, cada paseo al exterior medido y calculado. Mis interacciones sociales se redujeron al mínimo. No podía confiar en nadie, porque la verdad que había descubierto era demasiado peligrosa. Todo a mi alrededor parecía normal, pero yo sabía que nada lo era. El clímax llegó una madrugada tormentosa. Revisando un video de un laboratorio oculto, vi cómo manipulaban sustancias que supuestamente estaban presentes en productos de uso cotidiano. Un científico murmuraba sobre modificar la respuesta inmunológica de la población, mientras mostraba tablas de aumento de alergias por estado y ciudad. Cada dato coincidía con las áreas en las que mis propios síntomas se habían intensificado. Sentí un estornudo violento que me derribó de la silla, y en ese instante comprendí que estaba atrapado en algo que superaba mi comprensión y mi capacidad de defensa. Ahora vivo en un constante estado de alerta. Cada sonido, cada aroma, cada paquete o alimento que entra en mi casa es un potencial riesgo. Mi vida se ha convertido en un thriller silencioso. Sobrevivo día a día, observando, registrando, evitando cualquier contacto innecesario. Y mientras la mayoría de la gente cree que sus alergias son simples inconvenientes, yo sé la verdad.
estamos siendo manipulados. Nuestra propia biología se ha convertido en un arma invisible. Ya no sé cuánto tiempo me queda antes de que mi sistema inmunológico colapse o antes de que esta conspiración alcance un punto irreversible. Lo único que sé es que si estás escuchando esto, si has llegado a mi historia, revisa lo que comes, lo que respiras, lo que confías, porque lo que parece un simple estornudo, un sarpullido, una tos pasajera, podría ser la primera señal de que estás dentro de un experimento que nadie quiere que descubras. Y mientras explico esto, siento un cosquilleo en la garganta, un estornudo que amenaza con derribarme. Tal vez mañana ya no esté aquí para contarlo, pero ahora lo sabes, y eso es suficiente para que tengas miedo. Esto es todo por hoy, amigos, y recuerden, la realidad siempre supera a la ficción.